Aleluya. Muy buenos días a todos. Gracias por su entusiasmo. La verdad es que no hay mejor lugar donde estar que aquí con la familia, conectándonos con el Padre, adorándolo en el nombre de Jesús. Y con ustedes se crea algo muy especial. Es realmente algo corporal. Hay una unción corporal. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero cuando nos juntamos hay algo muy especial. Es incomparable. Sí, es lindo poder grabar una enseñanza frente a la cámara, ¿no? Y lo he hecho por años. Pero cuando uno comparte la palabra junto con la familia es otra cosa, porque ustedes jalan de la unción. Tremendo. Bueno, me siento muy honrado de poder enseñar la palabra a esta audiencia tan singular, no solamente la presencial, sino también la virtual. Los saludamos a ustedes, a todos aquellos que están en el Perú y más allá. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y hoy día vamos a entrar a la parte número 6 de nuestra serie llamada La Renovación de la Mente, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado que después de tiempo se encuentran con alguien en la calle, ¿no? Oye, ¿en qué andas? ¿No? Te preguntan, ¿no? Bueno, ustedes deberían de responderle, bueno, me encuentro en el mejor de todos los procesos habidos y por haber. Me refiero a nuestro proceso de santificación. Estamos en un proceso. Y ya saben que aquí en la iglesia les podemos proporcionar una buena medida de ubicaína, lo cual no pueden conseguir en las farmacias porque no existe. Pero bueno, ¿en qué estamos en verdad y libertad? En verdad y libertad estamos en Cristo, en fe, en el Espíritu y en el proceso. Y eso debería formar parte de su ADN, si se puede decir así. Ahora, miren, entendamos lo que Cristo hizo. Estábamos cantando de la obra de la redención, es tremendo. Y aquí tenemos un proceso. Ahí en Efesios, el capítulo 5, los versículos 25 al 27, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, del griego rema, para presentársela a sí mismo, una iglesia, ¿cómo? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que, hermanos, bienvenidos a nuestra lavandería espiritual. Ustedes están siendo limpiados y lavados por la palabra que se les está dando. Gracias a Dios por todo esto. Hay un tremendo poder santificador en la palabra. Y ese pasaje nos habla de un proceso, de un inicio y de un fin. El inicio es cuando Cristo se entregó por la iglesia, cuando nos amó. Y Él, a partir de la redención, empezó un proceso en nuestras vidas. Y la culminación de dicho proceso es cuando la iglesia llega a ser glorificada. Una iglesia gloriosa. Entonces, en medio de todo eso, la palabra interactúa con nosotros y estamos siendo limpiados. Hay áreas en nuestras vidas que están siendo corregidas, ¿no? Las tijeras del amor del Señor están podando las áreas improductivas de nuestras vidas. Gracias a Dios que hay nuevos retoños, hay nuevos brotes. Gracias a Dios que hay cualidades, virtudes de Cristo que se están forjando o formando en nosotros. Y cada día somos más como Jesús. De eso se trata, transformación. Así que hay un tremendo poder transformador en la palabra, un poder santificador en el agua de la palabra, y por dicho poder nacimos de nuevo. ¿Cuántos han nacido del agua y del Espíritu? Es el agua de la palabra. Pero la misma palabra que nos hizo nacer de nuevo nos lleva adelante en el proceso de santificación. Somos siendo santificados en la verdad. Así que vamos a seguir hablando acerca de la importancia de ese proceso de la renovación de la mente. Hemos dicho que es un proceso y Dios nos da para todo esto medios y herramientas. Ahora, cuando tú naciste de nuevo, Dios no te dio una nueva mente, te dio un nuevo corazón, te dio un nuevo espíritu. Y la Biblia lo llama el hombre interior. Y esa es la parte más profunda de ti, tu corazón, tu espíritu es lo mismo. Y es allí donde se efectuó ese tremendo cambio que la Biblia llama regeneración. Pero dicho cambio, en lo más profundo de nuestro ser, ejerce y también produce un efecto gradual sobre nuestra mente. Pero somos nosotros los que llevamos a cabo el proceso de la renovación. Ahora, tú y yo tenemos que aprender a utilizar las herramientas que Dios pone en nuestras manos. Se supone que tú y yo tenemos que hacer algo con respecto a nuestras mentes. Así que vamos a regresar al pasaje que hemos estado viendo de la semana pasada en Isaías 55, versículo 8, donde dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Y gracias a Dios que los pensamientos de Dios están disponibles para nosotros en su palabra. Así que necesitamos aprender sus pensamientos para pensarlos de manera continua, para que sus caminos se conviertan en nuestros caminos. Ahora, el versículo siguiente, el versículo 9,
establece una comparación. Acá tenemos una comparación expresada donde dice, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Esto significa, y es a veces que la gente entiende mal este versículo. Muchas veces en las iglesias no entendemos bien lo que se está expresando acá a través del profeta Isaías. Los pensamientos de Dios tienen todo lo bueno que nuestros pensamientos tienen, pero van muchísimo más allá. A veces no pensamos en esos términos. A veces pensamos en términos de oposición, ¿no? Los pensamientos de Dios son así, los nuestros son contrarios. No, no es así. No son contrarios. Se los voy a demostrar. Los pensamientos de Dios van mucho más allá de nuestros más altos pensamientos. El pensamiento divino es tremendamente superior al pensamiento humano. Pero como ya les dije, algunos leen esto erróneamente y conceptualizan un Dios opuesto a ellos, y este no es el caso. Lo que Dios está manifestando aquí a través del profeta es que el pensamiento divino supera ampliamente el humano. Y este versículo establece una comparación en la cual se nos está diciendo que el pensamiento divino es perfecto, ilimitado e infinito, pero el pensamiento humano es imperfecto, es limitado y es finito. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos sobrepasa ampliamente, largamente en nuestra vida pensante? Eso significa que si tú tomas tus más altos pensamientos, Dios no solamente supera esa marca, va muchísimo más allá que tus pensamientos más altos. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Entonces, definitivamente tú nunca vas a llegar a pensar como Dios piensa, asumiendo que Él es opuesto o contrario a ti en todo. Hermanos, tenemos una tremenda ventaja. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Inclusive nosotros, antes de recibir a Cristo, tenemos en nosotros cosas buenas que reflejan parte del carácter y la naturaleza de Dios. Y mire cómo Dios lo expresa en su palabra. Vamos al libro de Salmos, el Salmo 103, versículos 13 y 14. Ya hemos hablado acerca de esto anteriormente. Y dice, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. En otras palabras, Dios está muy consciente de nuestra condición de fragilidad, pero Él no nos dice que absolutamente nada en ti es decente o bueno, no nos dice eso. Más bien reconoce que hay cosas buenas en nosotros. Dios nos mira a nosotros y ve en nosotros aquello que es redimible. Y por eso Jesús vino y murió por incontables millones de personas para que pudiesen estar donde no estaban. Sin embargo, Él vio en nosotros algo rescatable, algo redimible. Y Él vino a morir por los pecadores. Ahora, esto no significa, cuando la Biblia dice que el hombre pecó, no significa que cada cosa en las personas perdidas es una cosa mala. O sea, tenemos cosas buenas porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Así que esa es la forma o la manera en la cual Dios nos ve a nosotros. Pero ¿quién es el que se mete en medio para causar división entre Dios y el hombre? Fue la serpiente que se introdujo para producir dicha separación. ¿No es así? Y el diablo sigue haciendo ese trabajo sucio. Él lo que quiere hacer es que la humanidad mire a Dios con malos ojos, pensando de que Dios está en contra de nosotros, pensando de que Dios es un Dios opuesto, cuando la Biblia dice que Dios es por nosotros. Dios no está en contra de nosotros, Él nos ama, Él nos ayuda. Entonces, vemos cómo Satanás es el que pinta un cuadro distorsionado de Dios a la humanidad caída, y eso hace que el hombre sea incitado para que se rebele contra Dios. Engaña al hombre con respecto a cómo es Dios y hace que el hombre pueda ver a Dios como si fuese un Dios malo que se nos opone. Y yo sé, hay gente que ha tenido tragedias en su vida, han perdido un hijo finalmente, ¿no? Ustedes saben que esa nunca es la voluntad de Dios. Hay gente que piensa equivocadamente, bueno, yo jamás, ¿no?, entregaría a mis hijos a la muerte o causaría que les pase este tipo de cosas, pero bueno, los caminos de Dios son más altos que los míos, terminan diciendo, como diciendo que Dios estuvo detrás del asunto y no tiene nada que ver. Esas personas no conocen el carácter de Dios. Dios nunca es parte de esas tragedias ni de esos accidentes. En esos casos no es Dios el que está en operación, es el enemigo. Porque ustedes saben cuál es la obra del diablo: hurtar, matar y destruir. Y si tú no entiendes esto en ignorancia, vas a terminar culpando a Dios por cosas que jamás se le cruzaron por la cabeza ni que Él tampoco haría. Así que Dios no es malo, Él no usa el mal. Muchas veces somos nosotros los que abrimos puertas al diablo. ¿Cómo?
Primero por desobediencia y número 2 por ignorancia. Y eso es la pura verdad. Por eso es importante que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios y caminemos en Él. Entonces Dios, ¿cómo nos mira Dios? Ve en nosotros potencial. Él ve en nosotros algo redimible. Por eso vino Jesús para redimirnos. Entonces, si Dios piensa así con respecto a nosotros, en términos de posibilidad, de futuro, de rescate, de restauración, de liberación de potencial, nosotros también deberíamos de pensar bien con respecto a Él. ¿Están ahí o no? Si Él piensa bien de nosotros, nosotros deberíamos de pensar bien de Él. ¿Están ahí o no? Entonces, tenemos que pensar lo correcto de Dios y nunca deberíamos de culpar a Dios por cosas que Él jamás haría. Porque hay cosas que aún la gente pecadora hace y son cosas bastante decentes. ¿Están ahí o no? Miren, Lucas, el capítulo 11, se los voy a mostrar. Jesús lo dijo. Estamos renovando nuestra mente. Estamos aprendiendo a pensar como Dios piensa. Estamos abrazando los pensamientos de Dios. Estamos entendiendo y mirando las cosas como Dios. ¿Están ahí o no? ¿Cuántos están participando en este divino alineamiento? Bien, Lucas 11, versículos del 9 al 13. Y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí que la gente que tiene hambre de Dios, que acude a Él, que quiere más de Él, lo va a hallar. Y en el versículo 10 dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Ahora, estos son los pensamientos de Dios para con nosotros. Si evaluamos esto, ¿cómo lo calificamos? ¿Positivo o negativo? Completamente positivo. Estos son pensamientos de Dios, son positivos. Dios es positivo con respecto al hombre. Es más, Dios está pintando delante de tus ojos un cuadro de esperanza en el cual tú puedes tener expectativa de recibir cosas buenas de Él. ¿Están ahí o no? Aleluya, Él es un Padre generoso y Él es bueno. Bien, versículo 11. ¿Qué padre de ustedes, ahora está hablando de los hombres, qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Esta es una pregunta directa y tiene una respuesta obvia. ¿Cuál es la respuesta acá? Si tu hijo tiene hambre, ¿tú le darías una piedra? ¿Le tirarías una pedrada? No. O sea, lo que Jesús está diciendo acá es que cualquier padre que no necesariamente es un buen hombre, no le daría a su hijo una piedra como respuesta. La respuesta es muy clara, es no. Y luego dice, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Otra vez vemos aquí que la respuesta es no. Versículo 12, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. No, él jamás, un padre jamás le va a dar a su hijo una serpiente, ni mucho menos un escorpión. ¿Cuántos de ustedes saben que acá hay cierto lenguaje simbólico? Jesús nos dio nosotros autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones. Esos son espíritus malos. Más adelante se habla de un espíritu bueno, el Espíritu Santo. Y entonces dice acá en el versículo 13, pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, algunos dicen, bueno, cuando Dios se refiere a nosotros, y ustedes saben, está hablando acerca de la humanidad en su condición caída, su condición pecaminosa, dice, si ustedes siendo malos. Otra traducción dice, si ustedes siendo imperfectos. Y otra traducción dice, si ustedes siendo capaces de hacer lo malo. O sea, los hombres somos así, pero Dios no. O sea, nosotros siendo capaces de hacer lo malo, capaces de cometer falla moral, si nosotros, que hemos sido afectados por la caída, si la humanidad caída sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que es incapaz de falla moral? Ya hemos visto que Él es santo, santo, santo. ¿Cuánto más nuestro Padre que es absolutamente bueno sabrá darnos a nosotros el Espíritu Santo? Si nosotros sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Así que nosotros somos capaces de hacer lo malo, pero al mismo tiempo sabemos hacer lo bueno a nuestros hijos. O sea, ¿qué creen? O sea, estamos hablando de más allá. Estamos hablando de un Padre que es el mejor Padre del universo, el más bueno, el más generoso, que jamás haría algo para dañarnos. Y Él dice aquí que nos va a dar a nosotros el Espíritu Santo si se lo pedimos. Y la frase mucho más allá, otra vez está conectada con Isaías 55. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Entonces vemos aquí, ¿qué es lo más grande que tú le puedes pedir a Dios? Tú le puedes pedir cosas, pero tú también le puedes pedir una persona.
¿Y qué persona? La persona con la cual te vas a casar. Es una buena petición, pero la mejor petición es recibir el Espíritu Santo. Y si tú le pides a Dios el Espíritu Santo, Él no te va a dar algo falso. Él no te va a dar un demonio. Él no te va a dar un espíritu inmundo. No te va a dar una serpiente espiritual. No te va a dar un escorpión espiritual. Te va a dar autoridad sobre las serpientes y sobre los escorpiones. Así que si Dios ve eso bueno en nosotros, rescatable, redimible, en nuestra condición de fragilidad, que nosotros podemos hacer cosas buenas por nuestros hijos, entonces ¿cuánto más Él nos puede dar cosas buenas? Así que Él nos sobrepasa largamente como padres. Él es el modelo perfecto de lo que un padre es y tenemos que mirarlo a Él. Así que Dios, hermanos, no es opuesto a nosotros. El diablo sí, es opuesto a Dios y opuesto a nosotros, pero Dios no es opuesto a nosotros. Él es todo lo bueno que nosotros tenemos y muchísimo más. Así que si tú comienzas a pensar en términos de un Dios opuesto, contrario o antagónico a ti, tú estás creando una teología en la cual esto te permite ver a Dios haciéndote lo malo. Y eso jamás va a ocurrir. Dios nunca te va a hacer lo malo. Así que es cierto, hay cosas malas que le ocurren a las personas buenas, es cierto, pero esto ocurre, que ya dije, por una de dos razones: por desobediencia directa o por ignorancia de la palabra. Bien, vamos a ir a Oseas, el capítulo 4, el versículo 6, y aquí encontramos una tremenda clave para que nosotros podamos caminar en libertad. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Si lo que trae destrucción es la falta de conocimiento, la carencia de conocimiento, entonces, ¿qué creen ustedes lo que va a causar nuestra victoria, nuestra libertad, nuestra preservación? El conocimiento, justamente. Acá vemos el problema, pero también vemos la respuesta. Así que la pregunta es directa. ¿Quién es el destructor? Satanás es el destructor, no Dios. Y cuando Dios dice que su pueblo es destruido por falta de conocimiento, está expresando que su pueblo, a quien Él ama haber bendecido, muchas veces deja de ser bendecido y falla en recibir de parte de Él porque simplemente ignora cómo recibir de Él o ignora los beneficios del pacto. Y eso es triste. Y hemos visto anteriormente, Jesús dijo, pidan y se les dará. Santiago dice, no tienen porque no piden, ¿no? Entonces, hay gente que no se atreve a pedirle cosas a Dios, sabiendo que Dios es muy bueno, es el mejor padre de todos. Si sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos cuando nos piden, ¿por qué no pedirle al mejor de todos los padres? Que cuando Él da, hermanos, Él da y no te va Él da con mano abierta. No, Él nos da ampliamente, Él nos da abundantemente y sin reproche, sin reclamarnos, porque eres tan pedilón. Él no te va a decir eso. Entonces, muchas veces la gente se siente corta. ¿Por qué? Porque no ha renovado su mente, no entiende los pensamientos ni caminos de Dios, entonces se sienten cortos para acercarse al Padre más bueno y generoso de todo el universo. Entonces, algunos piensan, bueno, es una pérdida de tiempo acercarse a Dios y orar. No, tenemos que aprender a pedir. Y no solamente pedir cuando estás en una situación desesperada. Tú tienes que aprender a pedir a Dios como un estilo de vida, como un estilo de dependencia. ¿Cuántos de ustedes dependen de Dios enteramente? De eso se trata. No tenemos que depender de otras personas, tenemos que depender de Él. Entonces, Dios está interesado en los detalles pequeños de nuestra vida y su palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros, pero la pregunta es, ¿lo estamos dejando cuidarnos? ¿Estamos dejándolo ser ese Padre generoso, bueno y amoroso en nuestras vidas? Porque a veces no se lo permitimos. Muchas veces estamos cargando cargas de manera innecesaria y la Biblia dice que dejemos en Él toda nuestra ansiedad, que echemos en Él todas nuestras cargas. Entonces, si tú no lo dejas a Él cargarlas, vas a seguir llevando ese fardo pesado encima de tus hombros innecesariamente. Y hay que dejar que Dios cumpla su rol, pero tú tienes que tomar la decisión. Así que ya hemos visto que Dios ha expresado su total disposición para darnos mucho más allá que cualquier padre terrenal. Y si tú no te acercas al Padre, porque ya hemos leído, ¿no? Pidan, busquen, llamen. Si ustedes no se acercan al Padre Celestial para pedirle cosas buenas, habiendo ya Jesús expresado los pensamientos y caminos del Padre, entonces esto significa por una de dos cosas. O no crees tú en la omnisciencia de Dios, ni tampoco crees en la omnipresencia de Dios. Pero Dios no solamente es omnisciente, porque lo sabe todo, y se puede ocupar de los detalles más pequeños
de nuestras vidas. No solamente es omnipotente, eso significa que Él puede moverse en tu vida poderosamente. Así que el Dios de los cielos es el Dios de maravillas, es el Dios de prodigios, es el Dios de portentos, pero también es un Dios personal, personalizado, que sabe ministrar tus necesidades íntimas. Él te puede ministrar de una manera en que nadie más podría ministrarte, con detalles muy especiales y específicos que hacen que se conecte contigo a un nivel que jamás otra persona podría conectarse. Así que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Las cosas que Dios trae a tu vida son buenas y son perfectas. Y su voluntad es buena y agradable y perfecta. Así que la Biblia expresa que Dios quiere darte los deseos de tu corazón. O sea, Dios está expresando sus pensamientos de manera positiva para con nosotros. Él quiere mostrarte su bondad. Así que Dios es todo lo bueno que nosotros tenemos y todo lo generoso que nosotros tenemos, pero muchísimo más allá. Cuando hablamos acerca de términos de bondad, términos de generosidad, Dios es muchísimo más que nosotros y esa es la manera en la cual sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros. Así que lo mejor, lo más alto, lo más excelente, lo más elevado y sublime que tú puedas tener, Dios lo supera ampliamente. ¿No? Lo tuyo es finito, lo tuyo es limitado, lo de Él es infinito e ilimitado. Eso es tremendo, ¿no? La Biblia dice que Dios va a multiplicar nuestras fuerzas. La fuerza es algo positivo. Tenemos fuerza, sí, pero Dios va a marcar la diferencia. Entonces, no es que sea opuesto. No, Dios no va a quitar lo bueno que tú tienes y de repente traer algo completamente diferente. No, Dios va a encontrarte en lo bueno que tienes, pero Él va a ir muchísimo más allá. Y de eso se trata. Él es el Dios de más allá, el Dios mucho más alto. Así que nuestro Dios es buenísimo. Vamos a conocerlo a Él meditando la palabra. Vamos al Salmo primero. Esos versículos son tremendos. Hoy día vamos a escudriñar la palabra. Este salmo es tremendo. Salmo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el hombre o el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así que voy a seccionar eso, voy a partir este pasaje en dos y vamos a hablar hoy día de una parte, la primera parte. De todas maneras, quiero mostrarles lo que al final se dice, porque acá se habla de meditar. ¿Qué cosa es la meditación? Porque estamos hablando de un proceso. La meditación es el inicio del proceso que cambia nuestra mentalidad. En otras palabras, nunca serás capaz de renovar tu mente y experimentar transformación en tu vida y disfrutar de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios a menos que primero aprendas a meditar la palabra. Eso es sumamente importante. Es una clave. Ya hemos hablado acerca de que Dios nos suelta en su palabra medios, nos da claves, nos da herramientas. ¿Cuántos las van a utilizar? O sea, Dios nos lo sirve para que nosotros lo utilicemos. Y aquí estoy hablando de esta clave llamada la meditación bíblica, que es completamente diferente a la meditación trascendental, la meditación oriental, la meditación zen, yoga, como quieran llamarlo. Estoy hablando acá de la manera hebrea o bíblica de meditar, que es completamente diferente que la del mundo. Así que cuando nosotros comenzamos a meditar la palabra de Dios, eso produce en nosotros unos tremendos cambios. La meditación te va a llevar a ti al punto en que no solamente piensas bien, sino que también hablas bien. Porque ya hemos visto en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, lo que tú hables tiene que estar en línea con la palabra de Dios o con los pensamientos de Dios y con los caminos de Dios que son más altos que los nuestros. Así que la gente actúa mal porque piensa mal. Sus pensamientos no son nada saludables y por eso cometen acciones que son nada sabias ni nada saludables. Si tú piensas mal, te vas a deprimir. Y cuando tus pensamientos están afectados, entonces tú tienes que hacer algo diferente. Tus emociones, por supuesto, se van a afectar. Muchos piensan que para cambiar sus emociones se tienen que enfocar en sus emociones. Pero eso es algo completamente errado. La mejor forma de tratar con tus emociones es cambiar tus pensamientos. Y para eso necesitamos abrazar la manera de pensar de Dios. Tu vida pensante tiene que ser elevada, meditando la palabra de Dios. Ahora, esto para nosotros nos cuesta. Es difícil, es como nadar en contra de la corriente, pero nosotros somos como salmones espirituales que nadamos en contra de la corriente de este mundo. Ya hemos visto que no nos debemos conformar a la corriente de este mundo y todo eso.
Hemos hablado acerca de esto. Entonces nuestras mentes por años han estado acostumbradas, porque ya hemos dicho que la mente absorbe todo. Nuestras mentes han estado acostumbradas a pasivamente, ¿no?, dejarse empapar por cualquier cosa que las rodea. Hay lluvias sucias que caen sobre nuestras mentes y nuestras mentes se empapan de ese tipo de cosas y es como la lluvia cayendo sobre un terreno de cultivo. Y en ese caso, malas semillas, mala lluvia, malas cosechas. Entonces, nosotros tenemos que tenemos que desacostumbrar nuestra mente de toda lluvia sucia. Y tenemos que aprender a disciplinar nuestras mentes a pensar los pensamientos de Dios. Miren, tus pensamientos dirigen tus más profundas actitudes y decisiones. Tienen tremendo impacto en nosotros. Ya lo dijo Proverbios 23:7, porque así como piensa en su corazón, tal es él. Entonces nuestra vida pensante es un factor determinante en nuestras vidas. Ya saben que hay una conexión entre pensamientos y caminos. Así que como una persona piensa en su interior, determina en qué ella se convierte. Repito, cómo una persona piensa en su interior, determina en qué ella se convierte. Ahora, ya saben que en esta serie estamos hablando acerca de transformación. Transformación por pensar los pensamientos de Dios. Amén. De eso estamos hablando. Estamos hablando acerca de ser cambiados a través de nuestra renovación mental. Y como tú piensas, eso determina la clase de persona en la cual te conviertes y llegas a ser. Y eso precede a lo que tú llegas a hacer más adelante. Ahora, quiero decirles esto. Siempre es más fácil pensar mal que pensar bien. ¿Están ahí o no? Pero Dios no nos ha llamado a lo más fácil. Nos ha llamado a su perfecto plan y voluntad, ¿no? Y si Dios te llama para algo, tú puedes obedecer el llamado. Tú puedes, hermano. ¿Están ahí o no? Nosotros no somos cobardes. Nosotros no nos dejamos arrastrar por la corriente de mundanalidad. No, nosotros tenemos un pensamiento diferente. Tenemos el pensamiento de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Y digo esto, que siempre es más fácil pensar mal que pensar bien, porque estamos rodeados pues de un mundo de maldad, rodeados por diferentes cosas y factores que el enemigo ha puesto allí para hacernos frente. Sí, Dios es por nosotros, pero el diablo es contra nosotros. Pero nosotros lo hemos vencido. Y tenemos las herramientas, tenemos las armas. Entonces el diablo está puesto allí para combatir tu vida pensante, y hay 3 estrategias que el diablo va a utilizar en contra de ti, siempre, todo el tiempo y de manera personalizada. Así que vamos a regresar otra vez al Salmo 1 y vamos a ver la primera parte del Salmo 1, versículo 1, y vamos a estudiar esto. Esto es tremendo. Bienaventurado el varón que no anduvo, número 1, en consejo de malos; 2, ni estuvo en camino de pecadores; 3, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es interesante que aquí aparecen las palabras no, ni, ¿no? No, ni es una advertencia. Dios te está alertando, te está advirtiendo. No caigas en ninguna de esas 3 trampas que el diablo ha puesto allí en el camino, delante de ti. La primera de esas 3 cosas negativas que atacan nuestros pensamientos es el consejo de malos. Ahora, detrás de todos los malos está el malo. El malo principal es Don Satanás, de quien emanan todos los peores pensamientos del universo. Él los inspira a todos los demás malos. En otras palabras, cuando se habla del consejo de malos, se está hablando de la influencia, la mala influencia que podría ejercer sobre tu vida gente que no está caminando con Dios ni que piensa como Él. Simplemente el consejo de Dios es el siguiente: no oigas ni sigas el consejo de los malos, porque esta mala clase de influencia estará a tu alrededor todo el tiempo y durante toda tu vida. Acostúmbrate, hermano. El mundo seguirá siendo el mundo. Así que es aquí donde tú escoges ser selectivo y admites en tu vida solamente el consejo de Dios. Punto. No el consejo de los malos. ¿Están ahí? Protege tu vida mental, ser transformado. La segunda cosa que el diablo ha puesto en contra de tu mente es el camino de los pecadores. El camino de los pecadores, en otras palabras, el comportamiento de los pecadores. Y también va a estar puesto delante de ti, delante de tus ojos todo el tiempo. Y un ejemplo práctico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar esto? Un ejemplo práctico es el tema de la venganza. La Biblia dice que mía es la venganza, dice el Señor. Sin embargo,
Todo el tiempo en las películas de cine vemos que uno de los temas favoritos y más populares es el tema de la venganza, ¿no? Y ahí vemos que cuando alguien se venga del villano, ¿no? Todo está bien, la película acaba bien. Porque sí, a todos nos gusta ver cómo el malvado es castigado, ¿no? Pero que el criminal reciba su justo castigo o juicio no va a reponerte a tu familiar muerto y tampoco te va a prometer que vas a vivir eternamente feliz. Entonces, este tipo de cosas son las que el mundo continuamente coloca delante de nuestros ojos. Porque el mundo trata de vendernos ideas, ¿no?, de que esto o aquello es lo que te va a hacer feliz, cuando aún sigue siendo el camino de los pecadores. Entonces, la venganza no es el pensamiento de Dios, no es el camino de Dios para nosotros. Pero el mundo nos lo vende así todo el tiempo, ¿no? Y bueno, acá se nos dice que no imitemos su comportamiento. El mundo vive en una ilusión. Satanás llenó este mundo de falsificaciones. El padre de mentira tiene capturadas sus mentes. Y por eso se comportan como se comportan. Sus pensamientos están mal, sus caminos están mal. Al final, como dice la Biblia, no hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Entonces Dios nos dice que no andemos en el camino de pecadores. Y la tercera cosa que el diablo utiliza en contra de nuestra vida pensante para destruirnos, porque estamos hablando de algo completamente opuesto a nuestra transformación y santificación, es la silla de los escarnecedores. Ahora, antes de explicar lo tercero, quiero decir algo sobre estas tres cosas que están puestas aquí. Este es como un proceso de 3 pasos que fue diseñado por el enemigo para atacar tus pensamientos y pervertir tus caminos. Y hemos visto que hay una conexión entre ambas cosas, la dupla pensamientos-caminos. Y como vuelvo a decir, esas 3 cosas están en el mundo todo el tiempo, delante de nuestros ojos, y están siendo disparadas a nuestra mente de continuo. Así que nosotros tenemos que velar, tenemos que poner filtros a nuestra vida pensante. Tienes que colocar una malla que filtre los pensamientos o un yelmo de salvación, con pensamientos de salvación que no admiten los pensamientos de condenación que el diablo te dispara. Entonces, estas 3 cosas son 3 pasos, obviamente, sucesivos. El primero es recibir el mal consejo, como hemos visto, el consejo de los malos. Y lo segundo es ver malos ejemplos en nuestros familiares, en nuestros vecinos, en la televisión, en las películas, en la vida diaria. Vemos todo el tiempo malos ejemplos. Y la Biblia dice, amado, imita lo bueno, no imites lo malo. Y lo tercero, cuando dice la silla de escarnecedores, aquí se está hablando de una actitud cínica, burlona y desesperanzada de aquellos que se han sentado en la silla de los escarnecedores. Es interesante, se los voy a explicar en un ratito, pero ese proceso que vemos acá en el versículo 1 es completamente contrario, opuesto y antagónico al proceso del cual hemos estado hablando en esta serie, porque todo esto apunta a tu destrucción, no a tu transformación. Y Dios hace bien en alertarnos. Así que vemos en esto un proceso. Lo primero, la persona recibe un mal consejo, luego imita el comportamiento pecaminoso y finalmente lo tercero en su degradación moral es que termina sentándose en la silla de los blasfemos, de los burladores, de los escarnecedores. Porque esa persona ha llegado a tal punto de endurecerse que se vuelve cínica, se vuelve una persona que no tiene ni esperanza, no ve ningún futuro. La persona se vuelve crítica de todo. Todo está mal. Él también está mal. Esta es la persona que ya tiró la toalla, colgó los guantes, colgó los chimpunes. Esa persona no tiene ninguna esperanza, ya no cree más en la existencia de la bondad. Todas las personas que conocía se le cayeron al piso. Está desilusionado. Se rindió con respecto a todo y con respecto a todos. Para esa persona nadie es justo, nadie es bueno, nadie es puro, nadie es digno. No creen en nada. Son escépticos con respecto a todo. Por eso son personas desesperanzadas. Y si tú llegas a ser esa clase de persona, esta actitud te va a envenenar. Y vas a estar criticando a los demás. Es triste, pero eso ocurre. Hay cristianos que han dejado de leer su Biblia, han dejado de orar, han dejado de congregarse, se han apartado de otros miembros de la iglesia y se han vuelto críticos. Lo primero que critican siempre es las iglesias. Siempre. Algunos te van a decir, bueno, yo no estoy en contra de Jesús, pero estoy en contra de la iglesia. Un ratito.
hay unión. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Tú no puedes decir, no me gusta el cuerpo, pero me gusta la cabeza. Hay una conexión. Tú tienes que tener comunicación y comunión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Entonces, siempre van a existir las fallas humanas, aún en las iglesias. Y si nosotros nos ofendemos o permitimos que esto nos haga tropezar, podríamos terminar contaminados y envenenados. Y esto no contribuye con nuestro proceso de santificación. No sea que brote alguna raíz de amargura, ¿no? Y la persona sea contaminada en su corazón y luego abre su boca y es un mundo de maldad. Y todo lo contamina, todo lo envenena con amargura. Y eso es terrible. Entonces, nosotros tenemos que pensar como Dios piensa y tenemos que mirar las cosas que Dios quiere que miremos. En Hebreos, el capítulo 12, se nos dice, los versículos 1 y 2, por tanto, nosotros todos también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. ¿Cómo corremos nuestra carrera, nuestra vida cristiana? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tú tienes que determinar eso en tu vida cristiana, que sin importar lo que tú veas en la humanidad y aún en las iglesias, tú tienes que colocar tu mirada solamente en el Señor. Porque siempre en el camino el diablo nos va a colocar piedras de tropiezo. ¿A qué me refiero? Oportunidades para ofendernos, oportunidades para escandalizarnos y tropezar. Y ya que ninguno de nosotros es perfecto, tarde o temprano nuestras imperfecciones se van a dejar notar. ¿Están ahí o no? Todos tenemos imperfecciones y van a salir a la luz. Pero de ninguna de esas cosas debería de causar que nos apartemos del Señor. Hermano, ¿vale la pena, si se puede preguntar así, dejar a un lado tu relación con Dios y volverte un criticón, un cínico que no cree en nada bueno y que se sienta en la silla de los escarnecedores, blasfemos, burladores que no tienen ninguna esperanza? No lo vale. Pero lamentablemente, allí el diablo tiene a muchas personas engañadas y cautivas. ¿Y cómo los atrapó? Ya hemos visto el proceso. Les dio malas ideas, malos consejos, malos pensamientos, pensamientos equivocados. Lamentablemente estas personas aceptaron el consejo de los malos. Lo segundo, colocó delante de ellos malos ejemplos. Continuamente delante de sus ojos vieron el comportamiento de los malos que no caminan con Dios. Y finalmente ellos terminaron deseando lo que ellos estaban haciendo, se entregaron a sus malvados deseos. Y lo tercero es que ya perdieron, porque su corazón se endureció, todo tipo de esperanza y se volvieron críticos. Y vemos aquí que entraron en una espiral descendente, cada día peor, hacia su destrucción. Esto los condujo hacia una inactividad cínica crítica. Se sentaron ahí y ahora son profesionales de la burla. Son ellos consultores de la desesperanza, si se puede decir así. Entonces, si tú quieres avanzar en tu proceso de renovación mental, vas a tener que obedecer el consejo de Dios y guardarte esas tres cosas que hemos estado hablando. Y vas a tener que llenarte de sus pensamientos, ¿no? Del consejo de Dios, de los caminos de Dios y tener un corazón que cree, un corazón de niño. Vas a tener que llenarte de los pensamientos de Dios y evitar a toda cosa caer en cualquiera de esas tres cosas. Y la manera de obedecer a Dios con respecto a esto es hacer lo que Él nos dice después de esa advertencia que vimos en el Salmo 1.1. En el Salmo 1.1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. O sea, si tú haces eso, eres bienaventurado, eres feliz, eres dichoso, te va a ir bien. Ok, pero Dios no crea un vacío. Él te dice, no hagas esto. Ok, ya, está bien, no lo hago. Eso me jala, eso me atrae, eso me quiere seducir. Pero entonces, en vez de eso, Dios, ¿qué hago? No me dejes en el aire. Completa el versículo. Esa es la parte 2. Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y Dios no te deja a ti en el vacío. Te dice, no esto, pero te dice sí esto. Y cuando tú te ocupas del sí, hermano, te despreocupas del no. Gracias a Dios por todo esto. Y esta segunda parte la vamos a ver la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que tú has hecho. Te damos gracias por tu consejo que vive y permanece para siempre. Estamos siendo transformados. Tu palabra nos está limpiando. Estamos limpios en muchas áreas por la palabra que hemos recibido. Pero aún seguimos adelante en el proceso, en esa lavandería espiritual, en el lavamiento del agua por la palabra para ser
esa iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, santa, incorruptible, irreprensible en espíritu, alma y cuerpo. Señor, anhelamos ese día. Avanzamos en el proceso, somos obedientes, obedecemos la verdad. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y si estás aquí y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, te doy la oportunidad. Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Necesitamos pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Si nos estás mirando a través de la red o estás aquí, Dios te llama al arrepentimiento para que recibas a Jesús en tu corazón. Porque no hay otra forma. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que si tú quieres hacerlo, cierra ahí tus ojos y yo te dirijo en una oración. Hazlo de todo corazón en voz alta. Dios del cielo, reconozco que te necesito. He pecado contra ti. Malos pensamientos y malos caminos me han separado por completo de tu voluntad. He sido tu enemigo en mi mente, pero ahora busco la reconciliación. Jesús, sé mi Señor, perdóname. Creo que el Padre te resucitó y ahora yo recibo tu perdón, la salvación, el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra y por su salvación. Aleluya.